¿Sientes que por fuera todo parece estar en orden, pero por dentro algo te pide claridad? Esa sensación de desconexión no es casualidad, es tu alma pidiendo calma. Es momento de abrir la puerta a la introspección. Aquí no venimos con recetas mágicas, venimos con historias reales, herramientas prácticas y conversaciones que transforman. Soy Juanita Barón Y yo, Carlos Trujillo, y esto es Tu Verdad Interior. tu espacio para respirar, sentir y encontrar claridad comienza ahora. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Tu Verdad Interior. Qué gusto volver a encontrarnos por acá. Hoy nuevamente estoy con Juanita Barón para hacer nuestro aporte de la semana a tu crecimiento personal. Juanita, qué alegría tenerte otra vez. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Un saludo para todos. Este episodio realmente es muy bueno porque vamos a abordar un tema que a muchas de las personas va a ser de mucho interés, ya que en esta sociedad, en estas últimas épocas o en este último siglo se ha visto que muchas personas viven con mucha ansiedad. Entonces el tema se va a basar principalmente en la ansiedad, qué es la ansiedad y algunos tips que se pueden ir recomendando para que todas las personas que están viviendo pues estos episodios que han sido tan fuertes en sus vidas o que han sido de pronto de alguna u otra forma han estado perturbando por sensaciones o por pensamientos fuertes que genera la ansiedad. Este episodio es para ti porque aquí vamos a hablar y dentro del episodio que estamos haciendo en este momento, como en otros episodios, es necesario abordar este tema, Carlos, porque creo que es muy profundo y es muy extenso. Creo que sí. Y como ya saben, eh, cada semana tenemos temas distintos, pero siempre con un mismo propósito: ayudarte a recuperar poco a poco esa paz y esa tranquilidad que tanto necesitas. Y hoy vamos a hablar, como ya lo había dicho Juanita, vamos a hablar de la ansiedad. Sabemos que es un tema amplio, incluso un poco complejo, pero también es fundamental, porque cuando empiezas a entender qué es realmente esto que te está pasando, algo comienza a cambiar dentro de ti. Y muchas personas viven esta montaña de emociones sin saber de dónde vienen, sin entender por qué se sienten así. Y comprenderlo es muchas veces el primer paso para empezar a salir de ahí. Juanita, como ya habías dicho, hoy vamos a hablar de la ansiedad. ¿Por qué este tema el día de hoy? ¿Por qué? Bueno, pues creo que es un tema que, como lo decía, es de mucha importancia porque finalmente nos está afectando en nuestro día a día, ¿no? Hay personas que viven ansiedad en sus trabajos, en sus hogares o hasta inclusive hay personas que han dejado de tener vida social porque tienen miedo a que tengan un episodio de ansiedad con sus amigos o con sus familiares o en alguna situación en donde cada persona se encuentre, que siente que la ansiedad les va a ganar y no van a poder realizar su vida o no van a poder realizar la actividad que en ese momento estén realizando. Entonces, por esa razón y por muchas más razones que iremos profundizando en el capítulo o en este episodio, vamos a hablar con mucha sensibilidad y empatía. Creo que sí. Vea, yo la escucho y pienso en todas esas personas que están escuchándonos. Creo que vale la pena detenernos un momento en esta parte. Juanita, ¿qué es realmente la ansiedad? ¿Y por qué se siente de una forma tan intensa y tan real para quien la está viviendo? ¿Qué es la ansiedad realmente? Bueno, Carlos, entender primero que la ansiedad viene primero de una, o sea, ella aparece y aparece con síntomas que se han venido manifestando a través de un estrés. O sea, la primera fase y que de pronto en un episodio, o lo vamos a hablar en otro episodio, que es el estrés, viene principalmente de esta segunda fase que inicia pues la ansiedad
cuando primero se ha presentado un estrés que no fue comprendido, ¿cierto? Y tampoco fue descargado de una manera adecuada. Entonces, primero aparece el estrés en el cuerpo, ¿verdad? Y luego aparece la ansiedad en la mente. Entonces, todo comienza con sensaciones demasiado extrañas en el cuerpo. Cuando ha sido muy prolongado durante muchos días, durante meses o hasta inclusive durante años. Entonces, el estado que normalmente el cuerpo siente durante el momento de estrés, cuando es un estrés postraumático y cuando el cuerpo empieza a manifestarlo a través de pensamientos y a través del cuerpo, se puede presentar como palpitaciones. ¿Sí? Cuando tú sientes que te da como taticardia y el corazón empieza a latir más fuerte, que sientes que te va a dar algo, sientes una opresión en el pecho, ¿sí? Estos síntomas pueda que algunas lo sientan, algunos sientan algunas y algunos sientan todas, ¿vale? Aclararlo para que lo tengan en cuenta. Hay personas que sienten hasta inclusive demasiado mareo, falta de aire, sienten hasta inclusive un nudo en la garganta, como si quisieran botar algo que no pueden porque está ahí como atascado en la garganta. Se puede sentir también como un nudo en el estómago. Hay casos que hasta inclusive el cuerpo se siente tembloroso, como si todo el tiempo estuviera el sistema nervioso así temblando y se siente tan incómodo que hay muchas personas que piensan que a través de ese temblor algo les va a pasar. Sensación de irrealidad, eso ya viene también a nivel mental, cuando sientes que algo está pasando en tus pensamientos, te vas a volver loco, algo me va a pasar, ¿sí? Como que pensamientos muy acelerados. Entonces, muy importante, Carlos, entender que estas sensaciones no son peligrosas, son muy intensas, ¿sí? Y pueden ser muy desconocidas, pero también entender que lo desconocido para los seres humanos nos va a generar mucho miedo, ¿cierto? Y ese miedo es como a una situación a que estás sintiendo algo muy diferente. Entonces, aquí hay un punto muy clave y es que o sea, hay personas que hasta inclusive al sentir estas sensaciones tan fuertes en el cuerpo, empiezan a sentir miedo hasta inclusive a salir a la calle. Hay personas que hasta también les da miedo subirse a un elevador o a los niños o a los jóvenes que también ya están empezando a tener estos síntomas, les da miedo ir a la escuela. Entonces, este miedo de lo que sientes, pues está obviamente muy dentro de ti, ¿cierto? Cuando el cuerpo se activa y la mente entra como a querer controlar estas sensaciones, Carlos. O sea, como que uno dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Quiero empezar a controlar esto desde la resistencia y el control. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando sientes que algo está incómodo en tu cuerpo, aparecen pues estas sensaciones y este impulso de controlar lo que sientes, ¿verdad? Resistirse a esa sensación tan incómoda. Es una sensación que nunca había vivido antes, entonces yo mejor la resisto. También es como el querer desaparecer rápido. O sea, si tú estás, por ejemplo, en la calle, ¿cierto? O estás en la escuela o estás en el trabajo, tú quieres desaparecer rápido porque no quiere que te vean así. Y también algo súper fundamental que le pasa al cuerpo es que desea que sea diferente. O sea, quiero sentirme diferente y ahí es donde viene la palabra ansiar, ¿cierto? Es ansiar significa, ¿sí? Ansiar algo diferente a lo que estoy viviendo en mi realidad, ¿sí? Como que quiero ansiar otra situación, otro estado. No quiero sentir estas sensaciones que me está pasando en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí, Carlos? Que cuando uno resiste esas sensaciones, es más donde se va a intensificar la sensación. Entonces, normalmente la mente, ¿qué va a buscar? Va a buscar como historias. ¿Cómo te sientes tan mal?
la mente te dice cómo te sientes mal, entonces le vas a empezar a buscar una lógica y a justificar lo que estás sintiendo, ¿verdad? Entonces empiezan a aparecer esos pensamientos ansiosos donde dices, me estoy volviendo loco, voy a perder el control, voy a hacerme daño o voy a dañar a otros, porque también pasa, me va a dar un infarto, me voy a morir, tengo una enfermedad grave. Seguramente el médico se equivocó y me dio un mal diagnóstico. Yo sí me voy a morir o tengo una enfermedad grave, porque también pasa bastante. Esto que me pasa a mí, a nadie más le pasa, solamente me pasa a mí, soy un caso muy especial. Entonces, hay que entender que estos pensamientos no son la locura, no es que te estés volviendo loco, son intentos desesperados que la mente intenta como entender lo que le está sucediendo al cuerpo y las sensaciones que están pasando. ¿De acuerdo? Entonces, el error no es el pensamiento específicamente, Carlos, es creerlo, es creer que la ansiedad, eh, em, tú creas que la ansiedad es como una verdad absoluta, ¿sí? O sea, como que tú crees que esto que estoy viviendo lo tomas como una verdad. Tomas como si el cuerpo reaccionara como si fuera, como si estuviera enfermo y como si fuera real lo que te está pasando. O sea, como una realidad de que estás enfermo. Entonces, ahí también el miedo aumenta y ese círculo vicioso se vuelve y se refuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya empiezas a experimentar esas sensaciones del cuerpo y la mente empieza a creer todo lo que está pasando, puedes llevarte a que tengas hipocondria, ¿cierto? Miedo constante a tu cuerpo y una vigilancia extrema de los síntomas. Carlos, me gustaría saber, ¿hasta aquí he sido clara con la información o de pronto alguna duda desde tu perspectiva? No, perfecto. Yo lo entiendo así. De hecho, has hablado de muchas cosas que son muy interesantes y quisiera también preguntarle, bueno, dices que la ansiedad, o por lo menos así me lo imagino yo, comienza, digamos, con un estrés, con algo, digamos, que no es mental, pero se manifiesta en el cuerpo de alguna manera, o sea, en el cuerpo, físicamente y también emocionalmente. Y tú hablas de síntomas y normalmente las personas relacionamos síntomas con enfermedad. A todo esto que tú has dicho, ¿qué le podríamos agregar para definir si la ansiedad es una enfermedad o no es una enfermedad como tal? Claro que sí, Carlos. Aquí, pues respondiendo a tu pregunta, voy a terminar de aclarar qué es la ansiedad y te respondo por qué la ansiedad no es una enfermedad, simplemente es una mensajera, que ya lo hemos aclarado en otros videos, más sin embargo, aquí lo vamos como a desmenuzar más, ¿de acuerdo? Entonces, Carlos, ¿qué pasa? Cuando empiezas a tener todos estos síntomas, empiezas a dudar de ti mismo, de tu cuerpo, de qué es tu mente, de qué es tu percepción y de tu estabilidad propia. Entonces, ahí entra también una fase que es la evitación, ¿sí? Como cuando la ansiedad empieza a dirigir esa parte de tu vida. Entonces, como el miedo se asocia mucho a estos lugares, a estas situaciones, a esto que me está pasando, vas a evitar pues los lugares, vas a evitar personas, vas a evitar actividades, hasta inclusive vas a evitar exponerte fuera de tu casa. No porque precisamente estos lugares sean peligrosos, Carlos, sino porque ahí apareció la ansiedad una vez o algunas veces, entonces ya también empieza a como a controlar que tú no puedes salir a exponerte o a salir a hacer ciertas actividades porque algo te va a pasar ahí donde te dio un ataque de ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La gran verdad del peligro no está afuera. Esto es muy clave para que tú te sigas enganchando en este episodio y puedas también tener claro que el elevador no va a ser peligroso. Salir a la calle no es peligroso.
Verte con tus amigos no es peligroso, ¿sí? O sea, nada es peligroso, simplemente esa es tu mente en un modo alerta que te está diciendo y te está inventando historias de que todo lo que tú has vivido o lo que has experimentado dentro de la ansiedad cuando te da un ataque es porque es el lugar, es la persona o es ese lugar externo que me está causando esa ansiedad, ¿vale? Entonces, ahí es donde el cuerpo ha aprendido a vivir en alerta. También cuando la emoción no fue sentida, el estrés que no fue descargado en ese momento, ¿sí? Cuando pasa la primera fase del estrés, que vivimos un momento o un episodio en nuestras vidas que puede más de mucho estrés, no se supo descargar de la forma correcta. O también pasa cuando la herida no fue escuchada. Ahí es también en esas raíces donde la ansiedad llega como un mensaje urgente y no como una enfermedad. ¿Listo? Entonces, desde un lugar mucho más terapéutico y desde un enfoque con mucho más, teniendo mucho más claridad de lo que es la ansiedad. La ansiedad es una energía reprimida, ¿sí? Algo que yo reprimí por una herida, por un suceso, por algún miedo, por algo que no expresé, por no ser en mi esencia auténtica de ser yo, ¿sí? La emoción no expresada también puede generar ansiedad. Un cuerpo que pide ser sentido, ¿sí? O sea, como que el cuerpo, porque a veces estamos tanto en el cuerpo mental que olvidamos a no sentir nuestras sensaciones del cuerpo. Entonces eso también puede generar ansiedad. Y una mente que no pudo integrar el mensaje que realmente su alma o su esencia le quería transmitir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay, cuando no detectamos que hay un mensaje de mi alma, de mi esencia, de lo que yo quiero hacer, de mi esencia más auténtica, o de lo que yo quiero crear o experimentar o ser, o más bien lo diría, cumplir mis metas o lo que yo realmente quiero hacer en esta vida, ahí es donde también puede generar ansiedad el no escucharlos, ¿vale? Entonces, esto, Carlos, por eso la salida, eso causa o la salida que pasa cuando no escuchamos y no hacemos todo esto que acabo de indicar, genera el que pensemos siempre más, de más, como sobrepensamiento, sobrecarga de pensamientos, el querer controlar más, el controlar la situación, el controlar no querer tener ansiedad, el controlar no sentir, el controlar no ser yo. Y sobre todo evitamos, es como si estuviéramos todo el tiempo huida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la salida para que podamos volver, para que podamos estar en calma? Es volver al cuerpo. Una, volver al cuerpo, Carlos, es la primera, más importante. La segunda, respirar, pero respirar conscientemente, Carlos, porque creo que así como muchas veces estamos en piloto automático con nuestra mente, estamos en piloto automático con la respiración, estamos respirando porque sí, porque como el cuerpo ya sabe respirar por sí solo, entonces no le pongo atención y estoy todo el tiempo respirando rápido, no estoy inhalando ni exhalando bien, entonces hay que hacer respiraciones conscientes. También hay que movernos. Si somos muy sedentarios o estamos mucho en la casa o teletrabajando o siguiendo una rutina de casa, trabajo, trabajo, casa, hay que aprender a movernos. Ahí es donde hay personas que les gusta hacer mucho deporte, hay personas que les gusta hacer el yoga, hay personas que les gusta bailar. Entonces, todo eso va a ayudar a que podamos tener una salida mucho más consciente de que la ansiedad baje. Hay que descargarnos. Vamos a hablar en un episodio próximo de cómo podemos descargarnos con el simple hecho de conectar con la tierra, ¿sí? Porque la tierra tiene iones negativos, normalmente el cuerpo está con iones positivos, con el simple hecho de que estamos conectando con el computador, con el celular, con el horno microondas, con la nevera, todo el tiempo nos estamos llenando con
iones negativos que nos está también cargando nuestro sistema nervioso central. Entonces, tenemos que empezar a conectar a polo a tierra, hacerlo consciente, intencionarlo y hacer una visualización muy tranquila, muy básica de cómo vemos que el cuerpo va descargando todo esto negativo que hemos llenado con el tiempo de pensamientos, de sensaciones, de hasta inclusive de actividades que no nos gustan, ¿sí? De vivencias que por exigencia o por alguna herida de infancia estamos viviendo. Entonces la idea es que conectemos con la tierra, le digamos a la tierra muy conscientemente que nos ayude a liberar y que nos ayude también a tener más iones negativos que ayuda a que el sistema nervioso se relaje. ¿Listo? Y muy súper importante acompañar a nuestro sistema nervioso con ciertas técnicas que en el transcurso de este video o en otros videos vamos a enseñar. ¿Listo? Entonces, Carlos, en conclusión, la ansiedad no te quiere destruir, simple. Deja de huir de la ansiedad. Tu cuerpo te está diciendo algo, te quiere expresar algo, ponle atención. Entonces, la ansiedad no nace de creer que estás en peligro, la ansiedad se activa cuando tu sistema nervioso central está súper cargado, está hipervigilante y simplemente quiere decirte ya, descansa, ponle atención a tu esencia, ponle atención a lo que tú realmente quieres hacer en esta vida. Eso es lo que te está diciendo el sistema nervioso y tenemos que tomarlo y regresarlo al cuerpo para que no lo percibamos más como adrenalina, como activación o como urgencia, ¿sí? Porque recordemos que el cerebro interpreta eso como algo malo está pasando, algo me va a pasar. Entonces, aparece la necesidad de todo el tiempo querer estar acompañados, Carlos. ¿Sí? Me va a dar ansiedad, por favor, pareja, mamá, primo, llamas a todo el mundo. Quiero estar acompañado porque algo me va a pasar. ¿Sí? Todo el tiempo estar dentro de la casa. ¿Por qué? Porque te sientes en un lugar seguro. Y también la necesidad de no estar solo porque algo te va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto realmente, tu cuerpo es como si te estuviera diciendo, dame protección, ¿cierto? Pero quieres dejar de sentir esas sensaciones tan desagradables, entonces, si tú quieres dejar de sentir esas sensaciones, hay que sentirlas primero, hay que ponerle cuidado al cuerpo, hay que regresar al cuerpo porque ahí es donde está el mensaje. Entonces, lo que se persiste, resiste, Carlos. Eso es un dicho que se cumple. Entonces hay que atravesar la ansiedad, sentirla, mirarla desde un lugar amoroso, consciente, para que realmente ella vaya desapareciendo sola y los síntomas. ¿Listo? Bueno, creo que mucha información, pero ahí yo creo que sigo clara con lo que es la ansiedad para iniciar. Perfecto. Ya tenemos claro qué es la ansiedad, tenemos claro cuáles pueden ser sus síntomas y cabe más que perfecto ahí esos pasos que has mencionado ahí para comenzar a sanar, a superar estos procesos, esos síntomas. Pero entonces tú mencionabas que la ansiedad no es una enfermedad como tal, sino una mensajera. Me gustaría que Totalmente. profundizáramos un poquitico en esto y concretamente, ¿qué mensaje suele traer la ansiedad cuando aparece? Porque normalmente siempre la persona, digo yo, que comienza es a vivirla como que la ansiedad me va a destruir. Pero entonces, concretamente, ¿cuál es el mensaje que hay detrás de la ansiedad? Bueno, Carlos, pues mira, son muchos mensajes que puede traer la ansiedad de acuerdo a la vivencia que cada persona esté viviendo en su presente. Pero la raíz de la ansiedad es que estás viviendo una vida desde el ego, desde la máscara, de no ser tú auténticamente, sino ser lo que normalmente otros quieren que yo sea. ¿Sí? Por ejemplo, mi mamá me pide que yo sea médica, que yo sea odontóloga, que yo sea administradora de empresas, ¿so? Hablándolo desde un lugar mucho más profesional. Quiero satisfacer a mi madre porque ella dice que si yo me voy de la casa es porque no la amo.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo me quedo aún cuando yo no quiero quedarme a hacer una propia vida porque mi mamá dice y me manipula de que yo tengo que quedarme en la casa porque o si no le hago daño a ella, ¿sí? Otros ejemplos que también pueden ser, Carlos, cuando nosotros vivimos para los demás, que porque si yo actúo de esta forma, voy a hacerle daño a cierta persona, a mamá, papá, a tío, a prima, ¿sí? Me quedo en esta relación porque como en mi programación o en lo que me enseñó mi familia, yo me caso una vez y así recibo maltrato, así me invaliden, así no me sienta amada, así no me sienta feliz, acepto eso. Entonces me quedo con mi esposo, así sea una relación tormentosa, porque así mi familia lo pide. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, Carlos? Estamos viviendo para los demás. Estamos viviendo desde esa máscara de querer agradar y de querer ser lo que otros quieren que yo sea. Pero no estoy viviendo desde mi autenticidad, desde lo que yo soy, de mi esencia más pura. Y ahí es donde entran las terapias y ahí es donde entra la guía, donde te dicen y donde te dan una guía, una luz y te pueden decir quién es realmente Pepito, quién es realmente Carlos, quién es realmente Juanita. ¿Por qué yo estoy viviendo con tanta ansiedad y con tanta adrenalina que mi sistema nervioso central ha guardado durante años porque estoy todo el tiempo hipervigilante, porque mi sistema nervioso está en un estado simpático y porque ya no sé vivir en calma en un estado de sistema nervioso parasimpático, que es la calma, la tranquilidad, el bienestar, el estar seguros de lo que somos? Entonces, en conclusión y en pocas palabras, no estamos viviendo de nuestra esencia más auténtica. Estamos viviendo desde una máscara o desde lo que mi papá, mi mamá, mi amigo quieren ver de mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás reprimiendo, Carlos. Todo el tiempo estamos reprimiendo nuestra esencia, lo que queremos manifestar, lo que queremos ser, por el miedo a qué dirán, por el miedo a cómo me van a ver. Entonces, muy importante que la persona que quiere empezar a sanar la raíz de la ansiedad empiece a verse un poquito más adentro y a cuestionarme quién realmente soy yo. Ok, perfecto. Y yo lo entiendo y muchas veces las personas hacen lo que tienen que hacer, van a terapia y comienzan a sanar desde adentro, comienzan a descubrir su propia esencia, pero aún así, aunque vayan a terapia, no todos, digamos, logran pasar al otro lado y superar esta sensación de malestar. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Qué suele pasar mm, en estas circunstancias? ¿Qué queda pendiente en esos procesos para sanar la ansiedad? Bueno, Carlos, mira, como siempre lo he dicho, importante que una persona que empiece su proceso de sanación es porque mi amigo, mi familiar me recomendó que fuera a terapia. Me ha pasado con muchos consultantes, Carlos, que vienen a terapia y no fue porque ellos quisieron empezar un proceso de sanación desde su lugar más auténtico, es porque le recomendaron que fuera a terapia o con la terapeuta o con la psicóloga, ¿sí? Entonces, esa persona primero no está viviendo desde su lugar más auténtico de decir, ya, quiero empezar un proceso de sanación. Por eso siempre lo he dicho y lo recalco en cada video. Para iniciar el proceso de sanación, tengo que querer, tengo que tener la disposición de abrirme con el terapeuta, de, de mostrar mis máscaras, de mostrar de que muchas veces he vivido desde el lugar del otro y no desde mi propio lugar. ¿Sí? Entonces es súper importante que para que una persona realmente tenga un proceso de sanación, tenga una congruencia de querer realmente sanar, ¿vale? De ahí, hay personas que aún cuando tienen ganas de sanar, tienen una resistencia a no cambiar los viejos patrones.
¿sí? Porque conozco lo viejo. Lo viejo me da seguridad. Como me enseñaron a mis padres o mis cuidadores o mi familia a vivir, es lo que yo conozco. Entonces, lo nuevo va a producir un miedo, va a producir una incertidumbre. ¿Será que por aquí es? ¿Será que por aquí no me voy a equivocar? Entonces, hay un tiempo, hay como un saboteo constante de ti hacia ti, donde todo el tiempo te estás cuestionando si por aquí es el camino o no es el camino, si cambio estas creencias o si cambio este patrón, ¿qué pasa si algo me va a pasar? ¿Cierto? Entonces, es un sabotaje constante, Carlos. Lo otro también es que me ha pasado bastante que hay personas que aunque están en un proceso de sanación y son conscientes, no les gusta, o sea, como que les da miedo ese miedo de lo nuevo, que quieren volver a los programas antiguos, porque lo antiguo le produce más seguridad porque ya sabe por dónde va a ir y cuál va a ser el final. Entonces, se sabotean y vuelven a los mismos programas de antes. Entonces, no hay que juzgar el proceso, Carlos. El proceso de cada persona es muy cíclico, tiene curvas, hay subidas y bajadas. Y dentro de esas curvas hay que tenernos también paciencia y mucho amor, pero también conciencia de que no como tengo curvas y a veces bajo y subo, entonces todo el tiempo me estoy saboteando y todo el tiempo estoy volviendo a los programas antiguos, sino que cada vez que tú avances, así sea un paso corto o un paso pequeño, tengas presente que de igual forma estás haciendo un proceso muy integrativo donde te va a llevar a la paz, a la calma y sobre todo a tu esencia más pura, ¿sí? Pero recordando que nada es lineal, que van a haber momentos donde voy a tener retrocesos, pero dentro de ese retroceso he avanzado porque me he vuelto consciente de mi patrón, porque me he vuelto consciente de mi ansiedad, porque me he vuelto consciente de lo que he reprimido, ¿cierto? Entonces, todo en equilibrio, Carlos. Ni me exijo allá de que tengo que ser ya el experto y el perfecto porque estoy en un proceso de sanación, ni tampoco irme al retroceso de lo seguro de lo que ya conozco, sino con mucho amor y con mucha empatía, sabiendo que somos seres humanos y nos equivocamos, nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante. Hacia allá hayamos hecho un retroceso, somos conscientes que queremos seguir a la meta, que es la sanación y es llegar a nuestra esencia más auténtica. Ok, perfecto. Entonces, a ver, básicamente sería entonces para poder lograr superar, inclusive yendo a terapia, porque hay personas que son o sea, que se resisten al cambio. Entonces, querer sanar principalmente, después no resistirse al cambio. Pero, ¿qué pasa con esas personas que se resisten al cambio? O sea, ahí ya tendrían dos problemas, lo de la ansiedad y resistirse al cambio. ¿Hay alguna esperanza para esas personas? Claro que sí, Carlos. El simple hecho que la persona ya lo haya hecho consciente, que tienen unas heridas, que no está viviendo desde su esencia más auténtica, de que esté en un proceso, ya para mí esa persona va muy adelante de los demás, ¿sí? Esas personas que tienen la resistencia al cambio es precisamente porque tienen miedo a lo nuevo, porque no saben qué va a pasar más adelante. Entonces les da esa resistencia al miedo y qué tal si me equivoco y qué tal si cometo errores y qué tal si hago sufrir a los demás. Pasa mucho esa resistencia y ese miedo a ese cambio. Pero el simple hecho de que ya estés en un proceso de sanación, el simple hecho de que ya estés reconociendo, te va a dar el amor de tu propio corazón, esa energía, eso que hablábamos en el primer episodio, que tenemos ya prácticamente, lo somos todo. Estamos viviendo una experiencia humana y Dios está dentro de nosotros, esa luz, esa chispa, esa intuición que no falla, esa soberanía que todos tenemos. Y esas personas que se decidieron a ser valientes, a dar un salto cuántico, a decir, ya, quiero reconocer que lo que tengo, en algún momento les va a llegar ese momento ideal
de decir, logré pasar a eso desconocido que me daba tanto miedo. Entonces, yo acá, ya hablándolo no desde un lugar tan terapéutico, sino más espiritual, tengan confianza, que así ustedes tengan resistencia y así tengan miedo, en algún momento les va a llegar la hora de dar ese salto en donde ustedes van a sentirse desde su lugar más auténtico, se van a sentir plenos y felices, sobre todo satisfechos de que pudieron dar ese paso de fe. Entonces, hablándolo desde el lado más espiritual, Carlos, esas personas que tienen miedo de que no pueden seguir por el miedo a la resistencia, por el miedo al cambio, tengan mucha paciencia porque sí va a suceder, tengan mucha fe en su propio proceso y en su propio camino. Excelente. O sea que hay esperanzas para todos. Sí, hay esperanza para todos. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? Que la esperanza no es para decirlo toda la humanidad que no se ha hecho consciente, sino es la esperanza para los que se hicieron conscientes, ¿no? Es muy diferente yo tener a una persona, a persona A y a persona B, la persona A se hizo consciente de sus patrones, la persona B no se hizo consciente de sus patrones y sigue caminando por la misma programación de su familia o de lo que ellos han vivido durante su vida desde el nacimiento, ¿sí? Y está la persona A que supo que tenía unos patrones, unas programaciones, unas heridas de infancia, dijo, ya quiero empezar a ver qué hay dentro de mí, por qué me está dirigiendo esta herida, por qué reacciono de esta forma, porque una herida dirige mi vida, porque estoy siempre eligiendo las mismas personas con diferentes rostros, ya se hicieron conscientes. Entonces, para el grupo de las personas A hay mucha esperanza y hay toda la esperanza que quieran, con toda la fe que tengan, para siempre dar ese paso de fe y ese paso a que su realidad va a cambiar porque ya están en un proceso de sanación. Y para el grupo de los B, que aunque no se han hecho consciente, en algún momento les llegará, sea en esta vía o sea en otra, pero les va a llegar su proceso de hacerse conscientes de que ustedes no son sus heridas, de que ustedes no son la mente, no es esa mente charlatana que todo el tiempo te está diciendo no eres, eres malo, eres feo, no eres capaz, no eres poderoso. O sea, esa mente que todo el tiempo te está diciendo que no eres nada, les va a llegar un momento en donde van a hacer clic y van a querer hacer un proceso de sanación. Y yo creería que existe un grupo C que reúne al A y al B. Y son estos que, o sea, que han intentado de todo. Hay otros que no han hecho absolutamente nada, pero aún así ambos creen que no hay solución, o sea, que ya no hay solución, que, mejor dicho, que esto fue lo último y que ya no hay nada que hacer. Pero entonces, pues yo más que todo lo decía por eso, porque sí se puede salir de esta situación. Carlos, dándome ese ejemplo del grupo C, yo diría más, ¿qué herramientas estás tomando para no estar en ese grupo A? ¿Sí? O porque siempre pasa una y otra vez que aunque lo intentes, eres, no sé, fracasas, por decirlo así. Y es ahí donde tú también tienes que hacerte consciente que muchas de esas personas quizás están en caminos, no es que estén malos caminos, pero no son los adecuados para encontrar ese proceso de sanación. Sí, no es lo mismo ir a un terapeuta e ir a un psiquiatra o ir a tomar medicamentos y automedicarme y hacer un proceso integral donde reconozco mi esencia, mi cuerpo y mi mente. Entonces, súper importante que las personas que están en un proceso de sanación vean desde un lugar no de juzgamiento, sino desde un lugar más consciente y amoroso, por qué lado yo me estoy dirigiendo que no he tenido resultados. Súper importante eso, Carlos. Ok, excelente, Juanita. Por aquí ya vamos terminando y gracias, Juanita, también por compartir todo ese conocimiento el día de hoy.
Creo que este episodio deja muchas dudas resueltas, pero también deja algunas incógnitas, pero tranquilos que las iremos resolviendo en próximos episodios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, pero sí me gustaría preguntarle por último a Juanita que nos recordara esos pasos para acompañar a las personas a superar la ansiedad. Claro que sí, Carlos. Bueno, vamos a brindar los primeros 5 pasos para poder superar la ansiedad. Como lo decía Carlos, mi colega, no va a ser el único episodio porque la ansiedad tiene bastantes ramas para hablar, es muy profundo, muchas sintomatologías. También está el lugar del sistema nervioso, lo que es la mente, lo que es el cuerpo. Entonces, ahí poco a poco iremos en cada capítulo, cuando abordemos el tema de la ansiedad, vamos como brindando más técnicas, dando un poco más de soporte a todas las personas que quieren como empezar a sanar de raíz la ansiedad. Bueno, el paso número 1, más importante, Carlos, es entender la ansiedad. Entender lo que me está pasando en mi cuerpo, entender cuáles son mis síntomas, cómo me da la ansiedad, si me da más físico, si me da más mental, si tengo pensamientos intrusivos que me dice que me va a pasar algo, si ya tengo hipocondria, que es cuando ya pues tu cuerpo ha somatizado tanto que todo el tiempo te da pues diferentes enfermedades en el cuerpo, pero no es que sean enfermedades, sino son síntomas que el cuerpo lo manifiesta como si fuera una enfermedad. Entonces, primer paso o sería el paso 0, como entender qué es la ansiedad y cómo yo la estoy viviendo desde mi cuerpo, ¿de acuerdo? El segundo paso, aceptarla. Aceptemos la ansiedad, no huyamos más de ella. La ansiedad es una mensajera, la ansiedad es una guía, la ansiedad te está avisando que algo está mal en tu cuerpo o que hay algo que todavía no has mirado de raíz, ¿sí? Entonces, como bien lo he dicho, la ansiedad como tiene muchas ramas, poco a poco iremos explicando bien estos pasos, pero importantísimo que aceptemos la ansiedad como llega. Si llega con nerviosismo, con temblor, si llega con sudoración, si llega con palpitación, si llega con dolor en el pecho, entendamos la ansiedad. Ya, ella nos pide que la entendamos y que la aceptemos. ¿Listo? El segundo, bueno, el 0, el primer paso. El segundo paso es como aprender a tener herramientas como la respiración, Carlos. La respiración es como el ancla de volver a nuestro presente y es como el ancla a que el cuerpo y el sistema nervioso se baje de esa hipervigilancia y de ese modo alerta a un sistema nervioso parasimpático, que es la calma, la tranquilidad, de sentirse seguro en el lugar que estés, porque la seguridad ya la tienes dentro de ti. Entonces, aprender ese anclaje de la respiración al equilibrio, al estar en esa calma, ¿cierto? El tercer paso, yo diría que es ir a la cabeza, ir a los pensamientos. ¿Qué programas tengo? ¿Qué creencias tengo? ¿Qué le he creído a esas sensaciones tan incómodas de que algo tengo? Entonces, es como ir a tus pensamientos, mirar qué miedos tengo, qué programas tengo, qué es lo que estoy repitiendo una y otra vez, ¿vale? El cuarto paso es como entender los miedos, de dónde vienen los miedos, de dónde vienen esas sensaciones, por qué no salgo de casa, ¿sí? Porque evito cierta situación. Entonces, como que mirarlos. Cuando tú ya entiendes tu mente, tus programaciones, ya puedes mirar porque tengo ciertas limitaciones o ciertos miedos que no estoy afrontando por miedo a sentir estas sensaciones. Y ya a consecuencia de eso, de esos 4 pasos, va a poder llegar la libertad, va a poder llegar la calma. Para mí, como lo opuesto a la ansiedad es la libertad, es hacerse responsable de lo que me está pasando, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy evitando,
de lo que todo el tiempo estoy repitiendo una y otra vez, ya sea por programación o ya sea por miedo o ya sea por no querer descubrir quién soy yo. Entonces, lo contrario a la ansiedad es esa paz, es esa calma, es esa libertad, y eso se hace cuando ya me hago consciente y empiezo a descargar, empiezo a tener seguridad en mí y hacerme cargo pues de mí misma. Estos pasos, Carlos, los he dicho de esta forma. Claro está que cada paso pues tiene como su profundidad, su proceso, pero poco a poco en otros episodios iremos explicando otras raíces o otras ramas de la ansiedad y muchas más técnicas. Excelente. 5 pasos para empezar a sanar tu ansiedad. Esto vale oro, pero creo que tiene más valor si lo pones en práctica, no solamente que quede ahí como algo que escuchamos y ya. Entonces, por favor, les pido que si este episodio les interesó y algo se les quedó, o inclusive si no se les quedó, por favor, descárguenlo para que lo revisen otra vez o vuelvan a ver y suscríbanse, denle like, denle me gusta para que no se pierdan otros episodios con más tips, con más consejos, con más información sobre esto que realmente te está afectando la vida y te puede cambiar la vida para mejorar. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos acá en este episodio de Tu Verdad Interior. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando paso a paso eso que llevas dentro de ti y que también merece ser escuchado. Bueno, muchísimas gracias también, Carlos, por esta oportunidad. Poco a poco iremos avanzando más en este proceso de sanación. Estos episodios siempre van a ser de ayuda para todos nuestros consultantes, para todas las personas que quieren iniciar el proceso de sanación y no tengan las herramientas para poder autogestionarse y sobre todo para iniciar ese proceso que tanto el alma lo está pidiendo. Entonces, este episodio hasta aquí fue, pero pronto nos vamos a volver a ver en otro episodio también lleno de muchas herramientas, de conocimiento, de aprendizaje, de experiencias propias, de testimonios. Y recuerden que tu verdad interior está siendo esperado o está esperando a que tú lo escuches. Recuérdalo siempre. Muchas gracias, Carlos. A ti, Juanita. Y recuerden también que todo esto no se trata de tratar de controlarlo todo. Más bien se trata como de andar más liviano por la vida. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio.